Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio grabado el 20 de marzo de 2016, nuestro hermano Sean nos habla sobre desarrollando la mente de Cristo. Un paso en nuestra transformación hacia la semejanza de Cristo es la sabiduría. No tenemos que saber todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y por qué. Solo tenemos que responder como Dios quiere en cada situación que enfrentamos. Ahora, abren sus Biblias y escuchemos a nuestro hermano. Bueno, hermanos, seguimos en el serie de prédicas de transformación para que estamos transformados a la imagen de Cristo. Y hemos dejado el primer parte donde estuvimos enfrentando nuestro propio corazón. Nos dolió mucho. Pero ahora vamos para renovar nuestra mente. Si queremos ser como Cristo, tenemos que seguir siendo transformados. Es un proceso que se llama la santificación. Día y día somos un poquito más como Cristo. Pero ¿cómo podemos tener una mente renovada? ¿Cómo podemos ser como Cristo? En esta semana vamos a estar hablando de desarrollando la mente de Cristo. Y quiero contarles una historia. Había un hombre que se jubiló de su trabajo de muchos años y se fue a vivir en una casa más pequeña para ahorrar gastos, y esa casa estaba cerca de un colegio de nuestro país será de básico o de middle school. Y todo estaba bien tranquilo y quieto hasta que comenzó el ciclo escolar. Y en este ciclo escolar los muchachos salieron del colegio y comenzaron a hacer bulla con los botes de basura que eran de aluminio. Ustedes recuerdan ese bote de basura de aluminio, y los muchachos con sus palos pegando a los botes de basura, y el hombre viejo se molestó mucho. Esos muchachos, qué bulla hacen. Y yo tratando de descansarme, ya jubilado, retirado de trabajo. Y entonces comenzó a pensar. Pasó unos días así, entonces llegó un pensamiento. Pasaban los muchachos como todos los días y él los paró y dice: mira, ustedes se disfrutan mucho en pegar este bote de basura, ¿no? Ah, sí, claro, señor, nos encantamos de hacer mucha bulla. Mira, les voy a pedir una cosa. Yo les voy a pagar $5 para que todos los días ustedes pasen aquí y hacen un montón de bulla. Pega a cada bote de basura que enfrentes y les pago $5. Bueno, los muchachos se emocionaron mucho. Sí, y todos los días, después de salir del colegio, pasaban pegando los botes de basura. Y pasó unos días y salió el hombre viejo y habló con los muchachos y dijo: mira, hay muchos problemas en la economía, no tengo tanto dinero, les puedo pagar $2.50, pero si pueden seguir pegando a los botes de basura y haciendo la bulla. Bueno, los muchachos un poquito desanimados, pero claro, $2.50 van a seguir y siguen pegando los botes de basura todos los días. Pasó algunos días más y sale el Señor para hablar con los muchachos y dice: mira, muchachos, no me ha dado el dinero del gobierno, mi cheque del gobierno. Yo solo les puedo pagar 50 centavos para que salen y peguen los botes de basura. Y el líder del grupo se molestó mucho y dice: ¿50 centavos? ¡Ay, ya nomás trabajamos para ustedes! Jamás vamos a hacer bulla otra vez. Y se fue. Esto podemos llamar un hombre sabio, ¿verdad? En lugar de ir y rematar con los muchachos, él pensó inteligentemente cómo buscar un cambio que él deseaba. Y nos impresiona mucho que la Biblia también nos habla mucho sobre ser sabio. E incluso hay algunos versos que vamos a ver. El primero está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Si lo puede poner en la pantalla, gracias. Dice: tengan la misma actitud o forma de pensar que tuvo Cristo. You must have the same attitude or way of thinking that Christ Jesus had. Y si vamos a Proverbios capítulo 4, versos 7 y 8, we're going to go to Proverbs chapter 4, verses 7 and 8. Dice eso: adquirir sabiduría
es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. If you prize wisdom, she will make you great. Embrace her and she will honor you. La sabiduría es muy importante. Como la semana pasada hablamos que somos transformados a la imagen de Cristo cuando vemos su gloria manifestado en la Biblia, cuando nuestros corazones están iluminados por el Espíritu Santo, cuando vemos los atributos de Dios. No solo su omnisciencia, que Él es omnipresente o que es todopoderoso, pero también Él es amor, paz, alegría, gozo, humildad, gentileza. Todo eso que es el fruto del Espíritu también representa la gloria o el carácter de Dios. Pero todavía nos falta algunos pasos para entender específicamente cómo el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Y uno de esos pasos es obtener la sabiduría. Now uno dice, ¿por qué la sabiduría? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la mente de Cristo? Bueno, hermanos, la sabiduría es la representación de la gloria de Dios en la vida de un ser humano. Cuando vemos el Viejo Testamento y habla de la sabiduría, están hablando del fruto del Espíritu. Cuando hablamos de alguien que es sabio, estamos hablando de alguien que piensa como Dios piensa. Eso es tener una mente renovada que piensa como Cristo. Incluso en 1 Corintios, Jesús es llamado la sabiduría de Dios. Jesús mismo, su carácter, como Él vivió, era sabiduría. Entonces, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo y las características de la sabiduría son iguales. Llegar a ser sabio y llegar a ser semejante a Cristo son sinónimos. Y Cristo enfatizó esa importancia en su primer sermón, en su ministerio público. Ustedes recuerdan, en Mateo hablamos del sermón del monte, eso se llama en español, on the Sermon of the Mount. Tenemos las bienaventuradas. Las bienaventuradas son nada más que la sabiduría que uno lee en Proverbios. Pero ahora es el carácter de Cristo manifestado en su vida, en un ser humano. Y si nosotros vamos, Jesús hasta que nos enseñe la importancia de ser sabio en Mateo capítulo 7. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. So we're going to go to Matthew chapter 7, verses 24 through 27. Vamos a leer los dos primeros versos que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Tiene un fundamento fuerte de piedra, de roca. Pero Jesús dice en los otros versos qué pasa al hombre que no es sabio. En el verso 26 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. So, vemos algunas cosas en este verso que primeramente Jesús está diciendo que la persona que tiene sabiduría es la persona que escucha sus palabras y lo hace, lo pone en práctica, lo obedece. Pero es importante porque la motivación de escuchar a las palabras y obedecerlo no viene de un punto como académico.
que lo voy a estudiar y entonces lo voy a hacer. No, Jesús viene, el que escucha mis palabras, el que viene a mí, Él está hablando de una relación. El contexto es que yo lo conozco como un amigo, como alguien quien amo, alguien que respeto. Entonces cuando escucho sus palabras, lo tomo en serio. No como algo leído en un libro viejo que solo entra a mi cabeza, no, como un amigo querido que habla a mi vida. Jesús está diciendo entonces que la sabiduría solo lo vamos a encontrar dentro de una relación con Dios. ¿Y cómo respondemos a sus palabras? También Jesús nos muestra que la manera en cuanto respondemos a sus palabras nos hace sabio. Si quiere la sabiduría, escucha a mis palabras y obedécelas. Pero también hay una otra cosa que tenemos que pensar. Y esto, si puedes seguir al siguiente. Una más, por favor. Es que la manera en cuanto respondemos por oír y hacer sus palabras determinará qué útil mi vida será a Dios. So the way that I respond by hearing and doing will determine how useful I am to God. Now, ¿puedes regresar una de las filiminas, por favor? Regresa al número 7. Bueno, ahí está. Lo que Jesús nos muestra es, hay dos decisiones y dos resultados. El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. So anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Pero en el otro lado, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿qué es? Un necio. Anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Es impresionante que todo de la utilidad de la casa depende en oír y hacer. O oír y no hacer. O no oír. Entonces, ¿cómo respondemos a las palabras de Jesús? ¿Nos puede traer la sabiduría o la necedad? Y Jesús nos presenta estas dos opciones. Now, el hombre necio ignora sus palabras y termina inestable y inútil. Una casa que está inestable no sirve. Imagínense si tiene una casa. Recuerdo en Guatemala que a veces salió en las noticias que se abrió una gran hoyo, estos círculos, ¿verdad? En la capital se cayó y una casa estaba a la par. Entonces dice, pero ¿qué hacemos? Hay gente que vive en esa casa. Bueno, no lo podemos dejar vivir ahí porque está allí justamente a la orilla de ese gran hoyo, se puede caer la casa. Entonces no importa qué tan bonita está la casa, por su fundación es inútil. No sirve. La gente no puede vivir allí. No pueden quedar ahí. Pero de la misma manera, un hombre o una mujer que está de la misma manera una persona que es inútil es inestable en su vida. Tiene como hemos hablado, los altibajos, inconsistencias en su servicio para Dios. Pero una persona que fielmente escucha la palabra de Jesús y lo pone en práctica, entonces tendrá una estabilidad que lo hace útil para Dios. ¿Cómo está mi vida? Mi vida está fundada sobre su palabra, no solo en escuchando, pero en acciones. Y estoy siendo útil, un hogar sólida, estable para el beneficio de Dios. ¿O estoy inconsistente, inestable, arriba, abajo, Hermanos, quiero tomar un tiempo y de verdad quiero abrir mi corazón con ustedes porque eso es un punto sumamente importante, especialmente en la iglesia. Y a través de los años yo he visto ese punto derrumbar a muchas vidas. Y es lo siguiente, ¿cuántas veces hemos visto gente que se suben a un lugar de liderazgo en la iglesia? Tienen talentos, tienen carisma, tienen capacidades, pero solo dura 3, 8 meses, un año. Muchas veces yo he visto a la gente que no duran
1 o 2 años ya ministrando en la iglesia y después se entran problemas en la vida, se caen del ministerio. Sea un pecado, un problema en su matrimonio, un problema con sus hijos. Están perjudicados ahí y su inestabilidad de vida en la casa derrumba su ministerio en la iglesia. Cuando viene la gente a mí, y yo lo he escuchado muchas veces, me viene alguien y me dice, mira hermano, conozco a alguien que es buen músico, cómo canta, cómo toca la guitarra o cómo toca el teclado. Deben ponerlo ahí enfrente para que ministra, porque mira, tiene un don fuerte del Señor. Y yo digo, claro que sí, tal vez tiene una casa bien, con una fachada linda, que está bien formado toda la casa y mira ese talento que tiene. Pero cuando comienzo a preguntar, ¿usted quiere ir a una célula? Yo no voy a la célula, yo solo con la Biblia, hermano. Entonces ahí miro una fundación así. Pero mira, yo sí quiero servir a Dios, pero solo se escucha de cómo se remata con su familia, que siempre está en discusiones con su esposa o con su esposo, o que siempre se encuentra en problemas. Entonces la gente me viene y me dice, ¿por qué no deja a tal hermano tocar la guitarra? ¿Por qué no permites fulano subir y ser en el ministerio de música? Usted no dejan que usen su don para Dios. Y yo digo, no es que yo quiero controlar sus vidas y impedir a gente que alaban a Dios, pero es que yo no solo miro la fachada de la casa, tengo que ver la fundación de su vida. Porque muchos vienen y tocan la guitarra y en 6 meses ni vienen a la iglesia. ¿Cuántas veces como en el ministerio de música he visto gente que son así, que tiene un buen talento, tiene un fuerte don del Señor, pero son inútiles porque no tiene una fundación estable en su vida? Tiene problemas en su casa, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su familia. Siempre están en una crisis, nunca pueden superar los problemas que tienen. Siempre están cayendo otra vez en el pecado. Sus vidas así. Claro, a veces están ahí, todo bien en mi vida, pero pase 3 meses y otra vez están abajo. Y otra vez están bien. Entonces cuando están bien, vienen, déjame servir al Señor. Y si los dejo y los pongo allí, estoy ignorando que se va a derrumbar otra vez. Entonces con esa persona es normalmente, y por eso en esa iglesia ponemos un reglamento que por favor seas parte de una célula. Allí por lo menos está conectado con otros hermanos. Hay un líder que está velando por tu vida espiritual. Venga un tiempo en la iglesia, sea establecida en nuestra familia para que lo conocemos. Mira, los talentos vienen y van. En mi opinión, el talento no cuenta por mucho. Es una vida estable en Cristo que sí trae gloria a Dios. No me malinterprete, porque hay un punto importante, eso. Hermano, yo podría pedir a un cantante secular que venga aquí y yo les voy a dar canciones de Te doy gloria y todo. Y ese que no es cristiano, que no importa la cosa de Dios, les puede cantar las canciones cristianas hasta que llores. Y va a tocar tus emociones y te vas a sentir muy bien. Pero es pura carne. Él está obrando en pura carne. Mientras viene otro que tiene un corazón dispuesto a servir al Señor, tal vez no lo canta tan lindo, tal vez no toca tus emociones, pero ministra tu espíritu. Esto es la diferencia de alguien que solo es una fachada sobre arena, o alguien que tiene una casa sobre la roca, que oye y obedece, tiene una vida, cuida. Por eso siempre digo a mis líderes que tu ministerio fluye de tu relación primero con Dios y segundo con tu familia. Si las cosas no andan bien con Dios, tu ministerio pura carne. Si no estás bien con tu familia, entonces ahí vas a estar perjudicado en tu ministerio para Dios. Y nuestra utilidad es lo más importante que podemos entregar a Dios. Soy útil. Y yo no estoy hablando de que canto bien, no, que lo que yo hago, mi ministración a la iglesia y a Dios sea algo espiritual. Porque solamente si el Espíritu está en mí, puedo ministrar al Espíritu que está dentro de ustedes. Claro, los puedo hacer llorar con mi música,
pero solo voy a tocar tus emociones y vas a salir igual como entraste. Esto no es lo que queremos, hermanos. Entonces, no olvidemos la fundación. No se enojen conmigo si yo estoy lento en ponerles aquí, o si están lentos de ponerles en un ministerio en la iglesia. Lo que estamos viendo es eso. ¿Cómo está tu fundación? Claro, tienen talentos. Hay gente que cantan mejor que yo, que tocan mejor que yo en esta iglesia. Pero ¿cómo está tu fundación? ¿Siempre andas en crisis? Entonces pregunta, Dios, tal vez tengo todo esto, pero no soy útil porque no estoy escuchando y viviendo una vida estable en tu presencia. So llegamos al punto, ¿qué es la sabiduría? What is wisdom? Y hay una frase que vamos a ver, y vamos a ver la primera parte que dice que la sabiduría no es tener todo el panorama que Dios tiene de la vida. So I don't want you to think that wisdom is having God's perspective of the whole matter before us. Imaginamos la situación como está en el foto. Uno está en un helicóptero mirando abajo el tráfico en el 95. Muchos de nosotros vemos la sabiduría como tener la perspectiva de Dios de la vida. Es decir, aquí estamos, vemos algo que sucede en la vida, pero entendemos, Dios lo dejó pasar porque esto es su propósito y veo su propósito. Queremos ver toda la cosa. Es decir, Dios, quiero entender por qué estoy pasando esa enfermedad. Es que Dios me está enseñando tal cosa. O Dios, ¿por qué estoy en ese problema del trabajo? Yo quiero saber por qué estoy sufriendo bajo ese jefe. O por qué esto me está pasando. Siempre con la pregunta, ¿por qué? Yo quiero el punto de vista de Dios. Imaginamos como una hermana, le voy a poner el nombre de Caterina, y tiene un hijo recién nacido que tiene un defecto del corazón. Y ese niño necesita una cirugía de emergencia. Now, ella es conocida en la iglesia como alguien sabia, que siempre interpreta lo que Dios está haciendo en la vida de los demás cuando enfrentan tribulaciones y pruebas. Vienen y dicen, hermana, no sé por qué esto es porque Dios te está enseñando tal cosa. Ella es conocida, pero en esa situación con su propio hijo, ella tiene dudas y dice, Dios, yo entiendo que si tú me quieres enseñar, dame a mí la enfermedad. Yo puedo sufrir para aprender lo que tú quieres hacer en mi vida. Pero ¿por qué tiene que sufrir a mi hijo? No ha hecho nada mal. Si tú me quieres enseñar, enséñame a mí, pero no usa a mi hijo. Gente que piensa que la sabiduría es tener esa perspectiva de por qué Dios deja hacer las cosas, normalmente se ponen deprimidos cuando no miran una razón por su sufrimiento. Cuando no miran un propósito por lo malo que les está pasando o las pruebas que están pasando. Ella quiere ver cómo trabaja, que todo obra por el bien. Porque ahorita yo no veo las cosas obrando para el bien en mi vida. Quiero saber por qué. Y cuando no sabemos el por qué, si pensamos que la sabiduría es esa perspectiva, vamos a sentir distante de Dios. Bueno, Dios no me está hablando. Dios me está explicando esa situación. Dios no me está mostrando su perspectiva. Pero el problema es que Dios no hace eso. Si vemos la vida de los santos en la Biblia, Abraham no le explicó, mira, te voy a sacar de tu casa, aquí es una mapa, sigues aquí y cuando llegas a ese lugar, mira, anótalo bien, ahí vas a estar donde te quiero. No, Dios dijo a Abraham, salga de tu casa y yo te indico dónde tienes que ir. Recuerda a José. Él fue vendido por sus hermanos y quedó en un cárcel por 15 años. ¿Cuánto de nosotros aguantaría 15 años en un cárcel confiando que Dios tiene control? Y mantener un carácter como Cristo en medio de eso. Mira, hermanos, a veces algunos de nosotros tenemos una cita en el corte y no confiamos en Dios. Deportan a un hermano y estamos enojados con Dios. Porque no sabemos cuál fue el plan de Dios. Dios, ¿por qué dejó que esto fue deportado? Dios, ¿por qué ese hermano no recibió buena noticia del juez en su cita de corte? Sentimos que Dios nos está hablando. Job tampoco.
no recibió la respuesta. Dios, explícame por qué tengo que sufrir eso. Dios solo dijo, yo soy Dios, tú eres el hombre, y esto es todo lo que te voy a decir. Igual Daniel, ¿cuántos en la Biblia nunca conocieron el plan completo de Dios? Y hasta morían solo confiando que Dios tenía el control. No, hermanos, el mejor ejemplo de la sabiduría puede ir al siguiente, es esto. No viendo las cosas, conociendo el porqué, pero el que maneja un carro en medio del tráfico. Y esto es la sabiduría. Tal vez yo no puedo ver todo el camino, pero puedo tomar decisiones ahí con el timón para no accidentarme en el camino. Es decir que tal vez me pinche una llanta. Yo no tengo que saber por qué se me pinchó la llanta. Solo tengo que saber cómo girar el timón para moverme a la orilla de la calle sin accidentarme. Y allí podemos arreglar el asunto. O cuando estoy manejando, yo no tengo que saber por qué el tráfico está parado. Solo tengo que saber cómo integrarme con los demás para seguir en el camino. Esto es lo mismo. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Allí, en cada prueba y en cada momento, tomando decisiones que me mantienen en el camino de Dios. No tengo que saber si uno está allí en esa situación enfrente del corte. Dios no te ama si te da una buena respuesta y te odia si te dan una mala respuesta. No, el punto no es cómo sale la respuesta del juez, es cómo tú reaccionas a esa respuesta. Si es en tu favor, dele gloria a Dios. Si está en tu contra, dele gloria a Dios. ¿Me entiende? Muchas veces la gente mira, y yo siendo un ministro, a veces uno mira a los hijos de uno y dice, mira los hijos del pastor, mira cómo actúan, mira cómo son, entonces es un mal pastor. Pero mira, no es cómo actúan los hijos, es cómo los padres reaccionan a sus hijos. ¿Cómo es que un pastor reacciona con sus hijos? ¿Lo demuestra amor y apoyo y los guía aun cuando son malos? ¿O remata con ellos? Lo dice, yo no quiero que la iglesia te ven porque me miran mal entonces. Y deja que su orgullo. La cosa es que tal vez yo no entiendo por qué las cosas me pasan. No entiendo por qué tengo esa enfermedad. No entiendo por qué lo van a deportar. No entiendo por qué estoy pasando con ese jefe en el trabajo. Pero no lo tengo que entender. Solo tengo que mostrar el carácter de Cristo en cada situación que enfrento. Cuando me tratan mal, yo respondo con amor. Cuando vienen con ansiedad, yo respondo con paz. No tengo que ver toda la panorama. Esto no es la sabiduría. La sabiduría es esto: responder a cada situación en la vida con una respuesta que a Dios le honra y que a mí me mantiene todavía útil para Él. ¿Escuchaste esto? Esto es la sabiduría. Poder tomar decisiones que trae honra a Dios y que me mantiene cerca de Él en relación, en comunión. Recuerda que ser útil para Dios es sumamente importante. Hay muchos cristianos que todavía piensan que lo más importante es no tener pecado. Piensan que un día van a aparecer delante del trono de Dios y van a ser juzgados por sus pecados. Entonces toda su vida es quiero ser limpio, perdona. Incluso en mi vida, cuando yo era un niño creciendo en la iglesia, aunque no lo decían directamente, siempre estaba ese punto de vista de que si alguien andaba por la calle y allí le entra un mal pensamiento, y si no lo confiesa a Dios y le pega un carro y mueren, al infierno va. Si hay pecado no confesado en tu vida y tú te mueres, tú te vas al infierno. Qué mentira del diablo. Qué temor tan injusto. Porque la Biblia dice que yo estoy en Cristo, todos mis pecados han sido perdonados. Cuando yo me muero, no hay nada de temor de un juicio de Dios, porque todo ha sido pagado. Cuando yo me muero, si yo estoy en Cristo,
Si tú eres un cristiano, tú has entregado tu vida a Él, entonces esté seguro que nunca, jamás será juzgado por tus pecados, porque todos han sido borrados. Los de hoy, los de ayer y los de mañana. Si eres de Cristo, de una vez por siempre tus pecados han sido perdonados. No tenemos que pensar que todo depende de mis pecados delante del Señor. No. Estos han sido olvidados. Lo que la Biblia sí nos dice está en 2 de Corintios 5:10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. No por los pecados, hermanos, pero dice, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que ha hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. La palabra que uso, malo, no se refiere a pecado. Incluso es mejor decir que todo lo que vamos a recibir depende en lo que fue útil o inútil. Es decir, por las obras que fueron fructíferos o las obras que no tenían fruto. Esto es lo que Jesús nos va a juzgar. Cuando Él regresa, vamos a presentar todas nuestras obras, todo lo que hemos hecho para Él. Lo vamos a presentar, y cuando viene el fuego purificador de su trono, las únicas cosas que se quedan son los que mostraba su carácter, que eran hechos por amor a Él. Estuvimos hablando con algunos hermanos en esta semana y estuvimos hablando del ayuno y de la vigilia, que son bien buenos para nosotros, pero a veces son inútiles, porque uno va a una vigilia, quedan toda la noche orando, leyendo la Biblia, y despiertan el día siguiente y están gritando con su familia, mal hablando a sus hijos, mandando a todo volar, son mal carácter, mala actitud. ¿De qué servía la vigilia si no se manifiesta el carácter de Cristo después? Es inútil. Si no hay fruto de un carácter de Cristo después de hacer una vigilia, lo hice en la carne, hermano. Lo hice solo en la mente, solo para mostrar que yo puedo orar, que yo soy fiel a Dios, pero fue una farsa, porque no hubo un cambio, un fruto de ese tiempo de oración con Él. De la misma manera, con el ayuno. A veces yo veo a los hermanos que vienen y ayunan en la mañana. Qué bueno que lo hacemos. Pero en lugar de mantener un carácter de Cristo, comienzan a decir, ¿y por qué los otros células no llegan a la hora como nosotros? Nosotros estamos aquí a las 6, hermano. Yo veo a los otros entrando a las 7. Bueno, tiene que mejorar. El orgullo no es parte del carácter de Cristo. Y si estamos ayunando y vemos orgullo, lo estamos haciendo en la carne. Lo estamos haciendo en la carne. Recuerda, si no estamos manifestando el carácter de Cristo, entonces solo estamos haciendo las cosas por gusto, hermano. Y cuando lo presentamos de Cristo, ayunamos y tuvimos vigilia todos los días, y se pone y viene el fuego y ceniza se queda. Y Jesús va a decir, gracias por ese tiempo, pero como lo hiciste solo para sentirte bien tú mismo, solo porque estabas enfocando en tu propia reputación en la iglesia, y no porque viniste quebrantado delante de mí, buscando un cambio en tu vida, buscando mi espíritu moviendo en tu célula, como yo quiero mover, entonces es inútil. Tiene una fundación de arena y no sirve. Jesús nos dijo en Juan 15:16 que ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos que duran, fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Eso es lo que Jesús nos pide, que nosotros escuchamos, hacemos y producemos fruto de Él. ¿Somos fructíferos, hermanos? ¿Estamos produciendo fruto? Una de las cosas que también estaba hablando es, yo he visto muchas divisiones en mi tiempo como ministro en la iglesia. Y normalmente siguen un círculo casi normal. Se levantan algunos hermanos que están orando
y dicen que esa iglesia no deja mover el Espíritu Santo, o el pastor no está escuchando de Dios, o esa iglesia no predica la Biblia. Siempre es una de esas cosas. Miren, hermanos, lo he experimentado tantas veces. Pero estos hermanos conocen la verdad, tienen el Espíritu. Y si la iglesia no cambia, entonces ellos se van. Pero cuando yo mido a ellos, no por lo que me están diciendo, pero por su carácter, están sembrando división, están llenos de crítica, muchos tienen rencores, están llenos de orgullo porque piensan que como ellos están orando y ayunando, son más espirituales que los demás. Todo el fruto es contrario al fruto de Dios. Pero ellos están diciendo que esa iglesia no tiene espíritu. ¿Cómo pueden saber cuando ellos no tienen el espíritu? Si uno tiene el espíritu, entonces el fruto es amor, paz, mansedumbre, humildad, gentileza, paciencia, control propio. Y normalmente esos falta de mucho control propio. No cierran la boca, solo hablan y quejan de lo malo que encuentran en la iglesia. Hermanos, el hombre sabio, la persona que hace la cosa de Dios, demuestra el fruto del Espíritu. Y si no lo admiras, no importa la fachada que ponen, su casa está sobre arena y va a derrumbar. Y nuestra oración no debe ser, deja que derrumbe. No, oremos y pedimos, Dios, muéstrale su error y regrésalas a comunión contigo. Porque ahí sí no se van a quemar sus obras, que solo habían sido en la carne. No, perdón, hermanos, yo sé que estoy tal vez un poquito fuerte, pero la cosa que hemos hablado y hemos visto es eso. Somos libres del pecado. Somos libres. No tenemos que pagar a ese dueño viejo. La casa está en manos de un nuevo dueño. Pero cuando nosotros practicamos el pecado ya pagado, nosotros nos descalificamos de la obra de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque entristecemos el Espíritu Santo y Él es el que nos invierte con el poder que necesitamos para poder ministrar. Si yo estoy viviendo una vida que entristece el Espíritu Santo, no voy a tener su poder para poder ministrar, y todo lo que yo hago va a ser a pura carne, a puro talento y carisma. Claro, tal vez nadie se da cuenta porque estamos tan acostumbrados a los talentos y la carisma que ni sentimos el Espíritu de Dios. Pero si de verdad queremos ser transformados, tenemos que realizar ese punto tan importante. Yo no me quiero descalificar y ser inútil por Dios porque mi vida no está siguiendo sus palabras. Esto es importante para nosotros. Por eso hay tantos hermanos que comienzan el liderazgo y después no pueden seguir sirviendo a Dios. Los problemas, como mencioné, en su matrimonio, su familia, su vida personal o trabajo, los hacen inútiles para Dios. Y yo, hermano, mi deseo es que cuando Cristo venga, no quiero ser avergonzado como un trabajador inútil. Que yo no estaba haciendo las cosas solamente por Él, en el carácter de Él, pensando con su mente, pero los hice con mis talentos, con mi carisma, con mis capacidades, con mi inteligencia o mi intelecto. No, necesito su Espíritu, porque es el Espíritu que ministra al Padre, es el Espíritu que ayuda a crecer a la iglesia. Eso es la única manera, hermanos, si queremos ver la iglesia crecer. Entonces, ¿cuál es el camino a la sabiduría? What is the path to wisdom? La Biblia nos da una lista llena de ejemplos de la necesidad de oír y hacer la palabra de Dios. Si no, voy a leer algunos versos. Si lo pueden poner ahí, hermano, el número 13. Tenemos 2 de Reyes 18:12. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. Ezequiel 33:31. Entonces ellos se acercaron fingiendo sinceridad y se sentían delante de él.
escuchan sus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Lucas 8:21. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mira, la preocupación de Dios es que su pueblo muchas veces deja de oír sus palabras. O oyen y no los hacen. Mira, vamos a llamar oír y hacer como disciplinas principales, porque definen nuestra utilidad para Dios. Entonces tenemos la disciplina de oír y tenemos la disciplina de hacer. En esta semana solo vamos a hablar de oír. En la próxima semana o después del día de resurrección vamos a hablar de la disciplina principal de hacer. Pero comenzamos con la disciplina principal de oír con parte del sermón de Jesús cuando Él habló en Lucas 8 la parábola del sembrador. Y Él nos manifestó que hay 4 tipos de los que escuchan. Tenemos el que cuando la semilla está puesta, vienen las aves, la comen y no hacen nada. Es decir, cuando escuchan la palabra de Jesús, ni los interesa ni dejar a los pájaros a comerlo y ya se pierde. El segundo es que viene la palabra y entra a la tierra, pero hay tantas piedras, es tan reseca y dura la tierra que nunca crece, no hay fruto. Hay mucha gente que viene a la iglesia todos los domingos y escuchan la prédica, pero como no tienen ninguna intención de verdaderamente ponerla en práctica, solo vienen aquí para que ya hacen su tarea espiritual de la semana, entonces nunca hay fruto en su vida, nunca penetra la palabra más profundo que solo venga en el coco y lo mantiene un par de días ahí en la parte de la cabeza y se cae cuando están trabajando. Nunca penetra, nunca entra muy profundo. El otro es el que entra en la palabra, vienen y lo reciben, sea de un líder de una administración en la célula o viene con una administración aquí en la iglesia, en su propia vida leyendo la palabra, hay una iluminación y entra la semilla de la palabra de Dios. Pero entonces los afanes de la vida, las preocupaciones, es que no tengo tiempo para estar con Dios, es que no tengo tiempo para pensar en lo que Él me está diciendo. La próxima semana lo voy a hacer. Hay muchos hermanos que en las células tenemos los discipulados, algunos libros que ayudan a la palabra a meterse, pero tienen 10 años están en la célula y nunca han hecho un discipulado. Es que memorizar me hace difícil, es que leer me hace muy difícil. Y por eso la semilla crece y muere. Está sembrado, crece y muere. Porque los afanes, las presiones, las excusas entran y roban la vida de la palabra de Dios en su vida. Pero el último, lo más importante, ahí la semilla está puesta, encuentra tierra fértil, ahí pone raíces y comienza a crecer. Y ahí hay una cosecha de 50, 100 veces más grande que la semilla. Esto es lo que queremos hacer. Esto es nuestra meta. Que en la disciplina de oír la palabra de Dios, somos tierra fértil para recibir todos los días la semilla de su palabra y que produzcamos fruto. Que damos fruto de vuelta a Él. Que somos tierra útil para su palabra. Esto entonces no implica una cosa. Puede seguir al siguiente, hermano. Que oír en las Escrituras siempre significa más que simplemente una recepción auditoria. Como dice, entra aquí y sale acá. No. Oír en las Escrituras describe la alta calidad de atención y retención. Esas son 2 palabras importantes. Atención y retención. Y vamos a verlos más en detalles. Comenzamos primero con atención. La primera cosa que debo hacer en esa disciplina principal de oír es prestar atención.
Tengo que poner atención. No solo oír con mis orejas, pero oír con mi corazón. Deja que la semilla penetre. Tengo que poner atención. Las esposas conocen eso muy bien. Tu esposo está viendo tele y tú entras y dice, la próxima semana tenemos una boda, tenemos que ir en sábado, necesito que pides libre de trabajo para que nos vamos dos juntos. Y el esposo, sin mover los ojos, dice, claro que sí, mi amor. Vienes el día siguiente y dices, mi amor, pediste libre el día sábado. ¿Y para qué? Entró, pero no puso atención a lo que estaba diciendo. Hermanos, yo soy culpable de eso. Sí, soy culpable de eso. Yo no sé cuántas veces mi esposa me dice, ¿recuerda? No, tú nunca me dijiste eso. Sí, y hasta que tú me dijiste que estaba bien. Ay, ya. Es que soy viejo. No, para poner atención usamos el ejemplo del correo basura. ¿Cuántos de ustedes, hasta a mí me da miedo ir y sacar, si no es un bill, es correo basura? Entra ahí estas, no sé, revistas, de todo viene. Y hace poco me llegó un sobre grande y lo abrí. Y dice, usted está invitado a una gran venta en nuestro lugar de venta de carros. Y hasta que tenía una llave allí. Y dice, venga con esa llave y usted se va a ganar un nuevo carro del año. Gracias al Señor. No, yo sé que es una trampa, que ellos solo me quieren hablar y tratar de venderme un carro. Yo no voy a ganar nada. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Correo basura? ¡Pum! En la basura va. Ahí lo tiro de una vez. ¿Por qué? Porque a mí no me tiene importancia. Lo envían a muchas personas. Mira, el dueño de esa tienda de venta de carros, cuando viene la fecha, él no tiene mi nombre en una lista. ¿Vino Sean McDonald? No vino. Yo lo envié hasta una llave para ganar un carro. Qué triste que no vino Sean. Yo tenía todo planeado. No, ese dueño ni conoce que yo existo. No le importa, fue propaganda y nada más. No hay conexión. Entonces, el hecho que lo tiré en la basura no le afecta nada. Pero ¿qué pasa que en lugar de ser una invitación a venta de carro, es una invitación de la boda de tu hermano? Y tú lo agarras, una invitación a la boda de mi hermano. No, es una propaganda. Lo tira a la basura. ¿Cómo va a responder tu hermano? Se va a molestar. Porque mira, la cosa es que hay una conexión personal entre lo que les está dando. Es decir, que tú pones atención cuando es alguien que es importante para ti. Pero no ponemos atención cuando viene de gente que no conocemos, como dice el video. Entonces Jesús está diciendo en Mateo 7:24, todo el que escucha, que pone atención a mis palabras y las sigue, es sabio. La piedad, la sabiduría no es un resultado de responder a los principios de la Biblia fríamente. No, es responder a una persona importante en mi vida. Por esto pongo atención. No porque lo tengo que poner atención, no, porque es alguien que me importa. Alguien que se va a ofender si no respondo cuando me habla. ¿Me entiende? Solo ponemos atención a la gente que nos importa. Mira, la vida cristiana no es meramente mantener reglas bíblicas, sino es mantener una relación cerca con Dios, una intimidad con Dios. No solo es seguir una lista, es conocer a Dios. Muchas veces cuando viene la gente a la iglesia que no conocen de Dios, ¿qué es la primera cosa que dicen? Es que los cristianos solo hablan una lista de lo que no pueden hacer, de lo que sí pueden hacer, de lo que no pueden hacer, de lo que sí pueden hacer. Es porque para ellos no hay conexión con Dios. Solo miran las reglas. Pero cuando nosotros amamos a Dios, entonces nos preocupamos. ¿Qué te agrada a Dios? Esto no te agrada, entonces no lo voy a hacer. Esto no es lo que tú quieres, entonces no lo voy a hacer. Yo recuerdo con mi esposa, el primer año de matrimonio, cuando llegó el 15 de febrero,
el día de San Valentín, right? Que en los Estados Unidos es importante. Y tuvimos como 6 meses de estar casado. Llegó el 14 y se fue. Y yo no hice nada. Y el día siguiente ella estaba molesta conmigo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué está enojada conmigo? Es que no me compraste ni una rosa para el día de amor. Y yo, sentí tan mal que desde entonces nunca olvido el 14 de febrero. Siempre voy a hacer algo. No, ¿por qué? Porque ella es importante para mí. No la quiero hacer daño. Entonces, como es importante, pongo atención a las cosas que son importantes a ella. Nosotros, si queremos ser sabios, si queremos llevar una buena relación con Dios, tenemos que hacer lo mismo. No podemos atención porque es bíblico. Por eso alguien puede ir al instituto bíblico, puede ir a la universidad de teología y salir con una maestría y no conocer de Dios. Un cerebro lleno de conocimiento que es inútil porque no hay comunión con su Creador. Mejor tener los dos. Una comunión íntima y conocimiento profunda que se une en una relación impresionante. Si vamos a alejarnos de la corrupción de nuestro propio corazón y desarrollar una mente renovada, tenemos que crear el hábito o la disciplina de elegir a escuchar a Dios y la gente que Dios ha puesto en liderazgo en vez de nuestro propio corazón. Esto es atención, no solo poniendo atención y escuchando a lo que Dios me dice, pero no poniendo atención a los demás que no hablan por Dios, que me dicen otras cosas, otras mentiras, o peor, como hemos aprendido, mi propio corazón, que solo me quiere engañar, o mis sentimientos, que me mienten. Una buena pregunta a hacer a tú mismo es, ¿estoy enseñable a Dios? ¿Estoy abierto a Él o solo a gente que yo respeto? A las cosas que me interesan. Es importante que seamos enseñables de Dios. Eso es otra vez la tierra fértil que deja entrar. A veces la gente dice, bueno, y eso ya la sabe. No necesito que me enseñen. No son enseñables. O yo conozco, mi manera es mejor que los demás. A veces un líder de célula viene y humildemente comienza con algunas preguntas y hay alguien allí en la célula que dice, ay, eso hermano, ya no. Eso ya no. Y demuestra que no son enseñables porque ¿qué? Quieren decir que ellos conocen mejor que los demás. Tal vez conocen mejor, pero no es el carácter y actitud de Cristo. Es orgullo. Otra vez, el orgullo impide entrar a la semilla. Entonces tenemos que decir, Señor, quiero y elijo escuchar a tu voz y dejar que tu voz, hablado por mi líder de célula, hablado por mi supervisor, por el pastor, por la gente que me están ministrando, que esa palabra, si es tu verdad, entra en mi corazón y allí crece. Humildemente. Por eso la humildad es tan importante. El segundo, hermano, no solo es poner atención, pero es la retención, es la meditación. Tenemos que meditar en la palabra. Y otra vez, hermanos, la Biblia tiene muchos versos que hablan de eso. Si vamos a Proverbios, puede ir a la siguiente, hermano. En Proverbios 1:8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Proverbios 2:2. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Proverbios 3:3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Proverbios 3:21. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Proverbios 4:2. Porque les doy una buena orientación. No se alejan de mis instrucciones. Y mi verso favorito,
Josué 1:8, que dice: estudia constantemente este libro de instrucción o de la ley. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira, la palabra de Dios tiene que llegar a ser una parte de nosotros, tanto que ya no las olvidemos en las actividades diarias de la vida. Solo entonces podrán dictar a las próximas respuestas correctas que debemos tener para los retos de la vida. Eso decir que, mira, un buen ejemplo es los soldados. Cuando los soldados van al entrenamiento básico, lo despiertan temprano en la mañana. Lo ponen a ir a correr, a hacer ejercicios. Y uno dice, para tanto, ni están en la guerra. Pero entienden muy bien los sargentos y los comandantes lo siguiente: no se puede esperar hasta que comienza la guerra para prepararse y entrenarse para la batalla. La cosa es que cuando uno se mete entre los balazos y los sonidos y explosiones, uno pierde el pensar común y solo reacciona. Y si no se han entrenado el cuerpo para responder bien, se mueren. ¿Oíste eso? Tenemos que entrenar nuestro espíritu y nuestra mente con la palabra de Dios, no cuando estamos enfrentando el pecado, pero antes de que pecamos, para que cuando viene la tentación, mi reacción habitual es hacer la cosa de Dios y no seguir mi carne. Otro ejemplo, vimos una película de boxeo recientemente y uno mira el hombre de boxeo y hacen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y repite el mismo movimiento, lo repite y lo repite. Uno se aburra repitiendo lo mismo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque cuando están en la quinta ronda, el cerebro está frito, los músculos no quieren trabajar, ellos solo dicen, y pa. Los músculos responden de solo, porque lo han repetido tantas veces que ni tienen que pensar para hacer lo que el cuerpo necesita. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios tan puesta en nuestro corazón y en nuestra mente, meditando en ella, memorizándola, para que cuando viene un problema, de inmediato viene la palabra de Dios y respondemos con sabiduría? Esto es la meta que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios tiene que llegar a ser un parte de nosotros para que cuando vienen las pruebas no las olvidemos. No las olvidemos. Tal vez alguien dice, pero yo no puedo memorizar, no tengo una buena memoria. Como dije con mi esposa, si algo es importante, no las olvidamos. El 14 de febrero, grabado en mi mente, hermano. De la misma manera, si algo es importante a Dios, tenemos que poner ojo. Tenemos que fijar bien, tenemos que recordarlo. Para mostrar a Dios, sí, esto es importante también. Proverbios 2:6 dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Nota la intensidad, la resolución en Proverbios de buscar la sabiduría. Clama, busca. Recuerdo la historia de un hombre de 80 años que se había muerto su esposa hace unos años y al final se fue a vivir en una casa de ancianos. Y estando ahí se encontró una señora sola también de 80 años. Y ellos se juntaron y se enamoraron, pasaron mucho tiempo juntos. Y un día, en la noche, viene el Señor y se arrodilla y se propone el matrimonio a esa señora de 80 años. El día siguiente él despierta y dice: Dios mío, no recuerdo cuál fue su respuesta. Y sale de su cama, se viste y la va buscando.
Y finalmente la encuentra y dice, mi amor, perdóname, mi memoria no es lo que era antes. Yo sé que ayer propuse matrimonio a ti, pero no recuerdo su respuesta. Y él dice, gracias a Dios, yo recuerdo que dije sí, pero no recuerdo a quién. Mira, es importante la memoria, importante recordamos, especialmente en esas cosas del matrimonio, hermanos. Uno dice, pero yo no soy bueno para la meditación, me cuesta meditar en la palabra de Dios. Mira, todos saben cómo meditar. Somos buenísimos en la meditación. Te pasa algo malo en el trabajo y te quedas pensando, ¿por qué me hicieron esto? El día siguiente, meditamos y meditamos cuando nos tratan mal o cuando algo malo nos pasa. O nos llaman del país y alguien está enfermo. No hay nada que podemos hacer, pero solo pensamos, ¿qué le va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo puede hacer? Buscar un doctor, tienen que hacer. No hay nada que podemos hacer, pero ¿cómo meditamos? Y meditamos, pensamos de un lado, del otro lado. El problema no es que no sabemos cómo meditar, es que meditamos en los pensamientos incorrectos. Debemos meditar en la palabra de Dios. Y la meta de esa meditación es ayudarnos a contemplar a nuestro Dios, aprender a pensar como Él, para que podamos saber y después hacer las cosas que le agradan. Hemos de seguir meditando en la palabra todo el tiempo. Hasta que, recuerda, alguien dice, pero ¿hasta cuándo tengo que meditar? Hasta que recordemos. Hasta que yo me puedo recordar. Hasta que haya un cambio en mi vida. Cuando tú tomas un verso de la Biblia y lo leas, medítala. Piensa en ella. Piense cómo lo puedes poner en práctica, cómo lo puedes aplicar en tu vida, cómo afecta a tu trabajo, a tu familia, a tu matrimonio. Aplica ese verso hasta que está grabado en tu corazón. Hasta que cuando cierres la palabra y vas caminando, todavía el pensamiento anda contigo. No solo hasta que lo has terminado de leer y ya, 5 minutos para hoy, gracias a Dios. El 5 por 5 por 5 solo es 5 minutos en este mes, 5 minutos el próximo mes y 5, no. Tenemos que memorizar las cosas para que ya tenerlos listos, grabados en nuestro corazón. Y el resultado, y con esto termino, el resultado de prestar atención y meditar en la palabra de Dios es producir fruto y estabilidad en nuestra vida cristiana. Y mira, muchos de nosotros somos cristianos, pero hay poco paz y gozo en nuestra vida. Vivimos tan inestables, tan zarandeados por los crisis. De un crisis al otro vivimos la vida. Nunca encontramos estabilidad. Siempre estamos anticipando y meditando en los afanes. Y yo no estoy diciendo hablar del pensamiento positivo. Esto es lo que dicen los predicadores que no predican la palabra. Solo piensa en lo bonito. No, yo no estoy diciendo que si uno está enfermo, que dice, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. No. Lo que estoy diciendo es pensamos que la Biblia dice que Él es mi sanador. Porque esto es una realidad. No es una esperanza, es la verdad. Que Él me concede los deseos de mi corazón cuando estoy humilde y haciendo su trabajo. Que Él me quiere acercar y conocer. Que no estoy solo. Pienso en las verdades de su palabra en lugar de mis afanes, de mis problemas. Terminamos viendo a alguien que vive una vida estable en la palabra de Dios. Y es en Salmos 1:1-3. ¿Puede ir a este verso, hermano? Dice, qué alegría para los que no sigan el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con bulones, sino que ellos se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles
plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hermanos, cuando vamos a dejar de prestar atención a la gente que nos rodea, a las mentiras de nuestro propio corazón y del diablo, y decidir, voy a escuchar a la voz de Dios, voy a meditar en sus palabras, porque estas palabras me traen paz que sobrepase entendimiento. Estas palabras me traen amor, humildad, gentileza, gozo, alegría, bondad y control propio. El tiempo que pasamos en reflexión nos guiará a la mente de Cristo para pensar como Él, desarrollando su mente en nosotros y también tener una mente renovada. ¿Desean estos, hermanos? ¿Desean ser como un árbol plantado a los ríos, que nunca se marchita su hoja, que nunca dejan de dar fruto, un árbol útil para su Dios?